A un programa más de la hora Anafinet, de un servidor, José Jesús Ceballos Caballero, presidente nacional. Me honro en tener a cargo este programa de la hora Anafinet y vamos a continuar con la serie de programas que hemos tenido en anteriores emisiones. Si no mal recuerdo, esta debe de ser la número 16, que llevamos sobre un seminario de impuestos en la renta a personas físicas que hemos estado viendo a través de los últimos programas. Lo vamos a retomar. Y primero que nada me gustaría saludar a los que están ahorita conectados en nuestra aula virtual. Angélica, buenas tardes. Angélica, ¿dónde nos escuchas, Angélica? Shamaria, saludos hasta Guadalajara. Claudio de la Ciudad de México. Consuelo de Reynosa. Estela de Puerto de Veracruz. Eusebia de Cosamaloapan, Veracruz. Héctor, ¿de dónde nos escuchas, Héctor? Itzel, que también nos puede decir de dónde nos escuchas. Jesús Pérez de Chiapas. José de Oaxaca, Juan de Playa del Carmen, Maricruz de Ciudad de Veracruz, Maurilio de Morelia, Pablo de Querétaro, Ramón de Veracruz, Silvia de Ciudad de México y Yuli de Cuernavaca. Muchas gracias por estar conectados en estos momentos en nuestra aula virtual, en un programa más de la hora en Afine. Vamos a continuar, como les comento, con este seminario de impuestos a la renta de personas físicas. Voy a compartir escritorio. Vamos, aquí estoy con unas complicaciones técnicas, pero debemos de resolver. Muy bien, voy a compartir el escritorio para seguir con el seminario que les comentaba de impuestos sobre la renta de personas físicas. Vamos a compartir escritorio. Permítanme. Muy bien. Escritorio, pero estamos aquí. Escritorio. Muy bien. Vamos a continuar, como les comentaba, donde nos quedamos la vez anterior. Estamos viendo el capítulo de los ingresos por adquisición de bienes. Vamos a iniciar con este capítulo quinto de los ingresos por adquisición de bienes y nos señala el artículo 130 de la ley de impuestos a la renta cuáles son los ingresos que se graban dentro de este capítulo. Y la fracción primera sería la donación. Recordemos que en este caso sería la donación que no está exenta conforme al artículo 93 de la ley de impuestos a la renta.
¿Y cuáles son los casos que no están exentos o que no contempla como exentos el artículo 93 de la Ley de Impuesto a la Renta? Pues son aquellos que están fuera de lo que se conoce como la donación entre ascendientes y descendientes en línea recta y entre cónyuges. Fuera de estos supuestos, cualquier otro tipo de donación que se reciba estará grabada de impuestos sobre la renta. Los tesoros, tenemos la fortuna de encontrarnos un tesoro, bueno, nuestro patrimonio se va a incrementar y tendremos que realizar un pago de impuestos sobre la renta. Un supuesto, la versión tercera nos señala un supuesto más común, ¿sí? Algo que puede ser más común y normal que encontrarse un tesoro, sería lo que se conoce como la adquisición por prescripción. ¿Y cuándo se da este supuesto de la adquisición por prescripción? Es lo que conocemos como llegar a ser propietarios, es decir, tener la propiedad de un bien inmueble en el caso de haber tenido la posesión del mismo por un periodo de tiempo determinado, que se señala que son 5 años, de una manera pacífica, continua y de buena fe. Al término de este plazo, y si no hay alguien que haya opuesto un derecho mayor a que tenemos nosotros como posesionarios, podremos solicitar a través de un juicio la adquisición de este bien a través de lo que se conoce como la prescripción, es decir, el paso del tiempo que nos dará la propiedad de dicho bien. Y que obviamente tendremos un incremento en nuestro patrimonio y tendremos que pagar impuestos a la renta en el capítulo de adquisición de bienes. Otro supuesto es el de la fracción cuarta, que nos señala los supuestos señalados en los artículos 125, 160 y 161 de la misma Ley de Impuestos a la Renta. El artículo 160 y 161 son los que están contemplados para residentes en el extranjero con fuentes de riqueza en territorio nacional. Y el 125 es el que nos señala en el capítulo de enajenación de bienes, cuando se da el supuesto de que el comprador adquiere un bien inmueble por debajo de más de un 10%, ¿sí? Por debajo del valor de valor, es decir, que está teniendo un precio preferencial, se pudiera decir, de este bien inmueble que está adquiriendo con un 10% menor a su valor de avalúo, en el que está comprando. Es decir, que en compra obtiene un beneficio porque estaba comprando por debajo del valor de avalúo de más de un 10% y deberá de pagar un impuesto de la renta sobre dicha diferencia. Y esta fracción quinta nos señala las construcciones, instalaciones o mejoras permanentes en bienes inmuebles que, de conformidad con los contratos por los que se otorgó su uso o goce, quedan a beneficio del propietario. El ingreso se entenderá que se obtiene al término del contrato y en el monto que a esa fecha tengan las inversiones conforme al avalúo que practique persona autorizada por las autoridades fiscales. Entonces, da este supuesto en el caso de arrendamiento de bienes inmuebles y que el arrendatario, es decir, el inquilino de su propia bolsa y sin que sea para efectos de lo que se conoce por cuenta de rentas, ¿sí? El arrendatario realiza una construcción, una instalación o una mejora permanente al bien inmueble que está rentando o que está arrendando, sin que, como les digo, esto sea a cuenta de rentas. Es decir, el arrendador no está viendo afectado el ingreso por rentas que está teniendo por parte del arrendatario o inquilino. ¿Cómo se puede dar ese supuesto? Bueno, a lo mejor el arrendatario considera que para su giro o negocio es un punto muy estratégico la ubicación que tiene el bien inmueble que está rentando o arrendando, pero necesita a lo mejor ampliar dicho bien inmueble, un poco construir una bodega, hacerle algún segundo piso, hacer alguna instalación sanitaria, etc. Y el arrendador
pues le podrá decir, ¿sabes qué? A mí no me interesa que mi edificio, que mi local tenga esa ampliación, por lo que tanto no lo voy a pactar a cuenta de rentas. Y el arrendatario decide, saca sus cuentas y puede decidir que vale la pena hacer la inversión, que será recuperable en el tiempo que el contrato esté vigente, porque como les comento, la ubicación del bien inmueble puede ser muy idónea para el giro comercial que tiene, y realiza esa bodega, ¿no? Construye esa bodega a este bien inmueble que está rentando, termina el periodo por el cual se llevó a cabo el contrato de arrendamiento, con 5 años, 10 años, etcétera, la cantidad de años del periodo que haya pactado. El término del mismo, el arrendatario obviamente no se va a poder llevar la bodega que construyó en ese bien inmueble que no era suyo, que es del arrendador. El término del contrato y desocupar el bien inmueble el arrendatario, el arrendador deberá de efectuar un avalúo a, a esa construcción o mejora que le realizaron a su edificio, a su local, evaluarlo y en base a ese monto que haya sido, que se haya considerado el avalúo, el monto que haya determinado el avalúo, deberá de pagar un impuesto sobre la renta porque se está o porque se incrementó su patrimonio, debido a que fue el arrendatario el que de su propia bolsa de dinero realizó la construcción de dicha bodega. En el último párrafo nos señala, dice, tratándose de las fracciones 1 a 3 de este artículo, que será la donación, los tesoros y la adquisición por prescripción, el ingreso será igual al valor de avalúo practicado por persona autorizada por las autoridades fiscales. En el supuesto señalado en la fracción cuarta, que es la que veíamos de adquisición de un bien inmueble con un 10% por debajo del valor de avalúo, es decir, tenemos un beneficio en dicha compra, se considerará ingreso el total de la diferencia mencionada en el artículo 125 de la presente ley. Es decir, tenemos un bien inmueble que estamos comprando en 800,000 pesos y el valor de avalúo es por 1,000,000 de pesos. Existe una diferencia de más de un 10% entre el valor de avalúo y el precio pactado en la enajenación de dicho bien inmueble. Esos 200,000 pesos de diferencia entre el valor de avalúo y el precio pactado por la enajenación es mayor a un 10%. Bueno, esos 200,000 pesos se van a considerar un ingreso por adquisición de bienes para el que adquiere o para el comprador. Y a esos 200,000 pesos se le da de hacer el cálculo del impuesto, que vamos a ver más adelante cómo se realiza dicho cálculo. ¿Qué deducciones podemos tener en este capítulo? Bueno, la fracción primera dice las contribuciones locales y federales, con excepción del impuesto sobre la renta, así como los gastos notariales efectuados con motivo de la adquisición. En segunda, los demás gastos efectuados con motivo de juicios en los que se reconozca el derecho a adquirir, que sería el caso de lo que comentábamos ahorita, de la adquisición por prescripción. Es decir, debemos llevar a cabo un juicio para que se nos reconozca el derecho de propietarios del bien inmueble que hemos tenido por un determinado lapso de tiempo como posesionarios. La fracción tercera dice los pagos efectuados con motivo del avalúo. Y la fracción cuarta, las comisiones y mediaciones pagadas por el adquirente. El artículo 132 nos señala que debe de haber un pago provisional y será el monto que resulte de aplicar la tasa del 20% sobre el ingreso percibido sin deducción alguna. Es directo. Lo que hayamos determinado, a lo mejor el avalúo, bueno, directamente le vamos a aplicar el 20% de impuestos sobre la renta sin ninguna deducción. Llevamos un cálculo, monto de la adquisición, es decir, el avalúo, 1,000,000 de pesos, por el 20% del pago provisional, nos da un pago de 200,000 pesos. Y se deberá realizar dentro del periodo de 15 días siguientes a la obtención del ingreso.
Hasta aquí tendríamos lo que es el capítulo de adquisición de bienes, capítulo quinto, el capítulo sexto de los ingresos por intereses. Básicamente lo más importante dentro del capítulo de ingresos por intereses es en qué casos estamos obligados o no a presentar declaración anual. Y nos señala el artículo 136, dice, las personas físicas, bueno, no estarán obligados a presentar la declaración a que se refiere el párrafo anterior, la declaración anual. Las personas físicas que únicamente obtengan ingresos acumulables en el ejercicio por concepto de salarios e intereses, si juntos no rebasan 400,000 pesos, siempre que los ingresos por intereses reales no excedan de 100,000 pesos. Y sobre dichos ingresos les haya aplicado la retención a que se refiere el primer párrafo del artículo 135 de esta ley y se haya considerado como un impuesto definitivo. Es decir, si nuestros ingresos por intereses no sobrepasan la cantidad de 100,000 pesos, podremos optar por considerar como pago definitivo la retención que se nos está efectuando en la institución financiera. Realmente para tener un pago o un ingreso por intereses de más de 100,000 pesos al año, se requiere tener invertido una buena cantidad de dinero, sobre todo considerando las bajas tasas que otorgan, ¿sí? Bajas tasas de interés que otorgan los bancos e instituciones financieras por los depósitos que realizamos en ellos, no así por los créditos, ¿no? De los ingresos por premios. Capítulo 7. De los ingresos por obtención de premios. ¿Cuáles serán considerados dentro de este capítulo? Los que deriven de la celebración de loterías, rifas, sorteos, juegos con apuestas y concursos de toda clase autorizados legalmente. Cuando la persona que otorga el premio, es decir, quien realizó el sorteo, quien organizó el sorteo o rifa o juego de azar, ¿sí? Cuando la persona que otorga el premio pague por cuenta del contribuyente el impuesto que corresponde como retención, el importe del impuesto pagado por cuenta del contribuyente se considerará como ingreso de los comprendidos en este capítulo. Es decir, me gané a lo mejor un premio de 1,000,000 de pesos, pero quien realizó el sorteo me otorga o me entrega el 1,000,000 de pesos completo. ¿Por qué? Porque a lo mejor en el sorteo, en las bases del sorteo, así lo indicó, que el premio se otorgaría neto de 1,000,000 de pesos. Bueno, como ganador de dicho premio, estoy obligado a un pago de impuesto que deberá de realizarse a través de una retención que debió de haberme efectuado quien organizó el sorteo. Pero si me lo entrega completo, bueno, quien organizó el sorteo se está obligando a pagar el impuesto que me debió de haber retenido y para mí el ingreso total será el premio de 1,000,000 de pesos más la retención, o mejor dicho, el pago del impuesto que realizaron por mí y por el cual no me efectuaron la retención. Este párrafo nos señala que no se considerará como premio el reintegro correspondiente al billete que permitió participar en la lotería. Es decir, suponiendo el caso de la Lotería Nacional, salgo agraciado con lo que conocemos con un reintegro del cachito que compré. Es decir, la verdad no tengo idea de cuánto cuestan los cachitos de lotería, pero suponiendo que costara 100 pesos, gano, o el premio que obtuve, fue el reintegro del costo de dicho cachito, es decir, los 100 pesos, eso no se va a considerar como un ingreso para el caso de obtención de premios.
138, tasas de impuesto. ¿Cuál es la tasa del impuesto? Bueno, pues, nunca me he visto agraciado con la obtención de un premio como de lotería o algo similar, así que solamente conozco la teoría que nos señala el artículo 138, y nos dice que se va a pagar el 1% de impuestos sobre la renta, ¿sí? Sin deducción alguna. Ese 1% es un impuesto federal. Los estados también pueden gravar con un impuesto por obtención de premios, pero dicho impuesto por parte del estado, es decir, el impuesto local, no deberá exceder del 6%. Si se da así el caso, ¿cuánto pagaría quien obtuvo el premio? El 1% para la federación y el 5% para el estado máximo, para dar un 6% en total. Si el estado aplicara una tasa de impuesto y se excediera del 6%, la suma del impuesto local con el impuesto federal del 1%, la tasa de impuesto a que se refiere este artículo será del 21%. Una gran diferencia. Y aquí mismo nos señala al final del primer párrafo, dice, en aquellas entidades federativas que apliquen un impuesto local sobre los ingresos a que se refiere este párrafo a una tasa que exceda del 6%. El primer párrafo se refiere a los premios por loterías, rifas, sorteos y concursos. El segundo párrafo se refiere a los juegos con apuestas, es decir, los juegos de azar. También se aplica un 1%. El último párrafo de esta lámina nos señala que el impuesto que resulte conforme a este artículo será retenido por las personas que hagan los pagos. Es decir, quien organizó el sorteo en su caso o los juegos de apuestas. Y será retenido por las personas que hagan los pagos y se considerará como pago definitivo. Cuando quien perciba el ingreso lo declare estando obligado a ello en los términos del segundo párrafo del artículo 90 de esta ley. No se efectuará la retención a que se refiere este párrafo cuando los ingresos que perciban los contribuyentes señalados en el título 2 los reciban los contribuyentes señalados en el título 2 de esta ley o las personas morales a que se refiere el artículo 86 de esta ley. Es decir, si el premio lo obtuvo una persona moral, no habrá una retención. Si es una persona moral el título 2 y si es una persona moral la que señala el artículo 86, que son aquellas personas morales con fines no lucrativos. En esos casos no habrá una retención de impuestos por quien pague el premio. Dicha retención, por lo tanto, será solo cuando quien obtenga el premio sea una persona física. Información en la declaración del ejercicio. Este es un punto muy importante porque de ser un pago definitivo de impuestos se nos puede considerar un ingreso acumulable el haber obtenido un préstamo y pudiéramos, derivado de esta acumulación, tener un pago adicional de impuesto a la renta al realizar la declaración anual, el cálculo de la declaración anual. Y este párrafo nos señala, las personas físicas que no efectúan la declaración, a que se refiere al segundo párrafo del artículo 90 de esta ley, no podrán considerar la retención efectuada en los términos de este artículo como pago definitivo y deberán acumular a sus demás ingresos el monto de los ingresos obtenidos en los términos de este capítulo. O sea, deja de ser un pago definitivo para considerarse, o más bien dicho, deberán considerar como acumulable a los demás ingresos el premio recibido. En este caso, la persona que obtenga el ingreso podrá acreditar contra el impuesto que se determina en la declaración anual la retención del impuesto federal, ojo, nada más en federal, que le hubiera afectado a la persona que pagó el premio en los términos de este precepto. Aquí, algo importante es que si ya no lo consideramos como pago definitivo, lo acumulamos, es por contra los demás ingresos que hayamos obtenido en ese ejercicio, puede ser muy probable que el pago provisional que se efectuó ya no sea suficiente para realizar la acumulación con los demás ingresos y tengamos un pago adicional
simplemente por no haber informado en nuestra declaración anual sobre este premio obtenido. ¿Qué obligaciones tienen los que entregan los premios? Es decir, los organizadores de los sorteos, de las apuestas y demás. Además de efectuar las retenciones de este impuesto, que ya vimos que tienen que realizar, tendrán las siguientes obligaciones. Proporcionar a las personas a quienes les efectúen pagos por los conceptos a que se refiere este capítulo, es decir, por premio, un comprobante fiscal en el que conste el monto de la operación y el impuesto retenido que fue alterado. Patrón 2. Proporcionar constancia de ingreso y el comprobante fiscal por los premios por los que no se está obligado a pago del impuesto en los términos de esta ley. Patrón 3. Conservar de conformidad con lo previsto en el Código Fiscal de la Federación la documentación relacionada con las constancias, comprobantes fiscales y las retenciones de este impuesto. Conservar toda esta documentación. Hasta ahí sería el capítulo 7 de la obtención de premios. Y nos vamos al capítulo 8 de los ingresos por dividendos y en general por las ganancias distribuidas por personas morales. Y en el artículo 140 tuvimos una modificación en la reforma fiscal de 2014, donde las personas físicas estarán sujetas a una tasa anual adicional, importante, tasa adicional del 10% sobre los dividendos o utilidades distribuidos por las personas morales residentes en México. Estas últimas, es decir, las personas morales, estarán obligadas a retener el impuesto cuando distribuyan dichos dividendos o utilidades y lo integrarán conjuntamente con el pago provisional del periodo que corresponda. El pago realizado conforme a este párrafo será definitivo. Y hay un transitorio, el transitorio 30, y nos señala y especifica que solo será aplicable a utilidades generadas a partir de 2014, que sean distribuidas por la persona moral residente en México o sus establecimientos permanentes. Para lo cual habrá que mantener la CUFIN 2013 e iniciar una CUFIN para 2014. En caso de no separarlo, entenderá que todo es de 2014. Punto importante, este 10% adicional por el pago de dividendos obtenidos será solo sobre las utilidades de 2014 en adelante. Por lo tanto, debemos tener cuidado a prestar atención en nuestra contabilidad de tener separadas las CUFINes de 2013 hacia atrás y las que se vayan generando de 2014 a la fecha. Este 10% adicional pues ya nos da una tasa para impuestos sobre la renta de personas morales, ya llegando directamente el beneficio de las utilidades de la persona moral a la persona física, nos da una tasa que puede ser hasta del 42%, derivado también de lo que señala aquí este artículo 140. Al final dice: el pago realizado conforme a este párrafo será definitivo. Es decir, que el impuesto retenido no lo vamos a acreditar en nuestra declaración anual. Y derivado de esta mecánica de cálculo, si hacemos un ejercicio, podemos ver que finalmente, por las utilidades obtenidas a partir de 2014 y que esas utilidades se entreguen a través de dividendos a los socios, el pago neto de dicho impuesto será un 42%. Algo elevado. Y el capítulo 9 dice de los demás ingresos que obtengan las personas físicas, 141. Pues prácticamente lo que nos señala el artículo 141 es que si de todos los capítulos que vimos hasta ahorita, que prácticamente cada capítulo es una forma de obtención de ingresos que pueda tener una persona física, los más comunes, que pudieran ser salarios, una actividad empresarial, comercial, profesional, arrendamiento, intereses, por la generación de bienes, por adquirir un bien, por obtención de premios. Si tenemos un ingreso que no está contemplado en todos los demás capítulos que hemos visto, no se preocupen, de todas formas van a pagar impuestos y lo tendrán que hacer a través de
este capítulo de los demás ingresos que obtienen las personas físicas. Las personas físicas que obtengan ingresos distintos de los señalados en los capítulos anteriores, cualquier otro tipo de ingreso, los considerarán percibidos en el monto en que al momento de obtenerlos incrementen su patrimonio. Prácticamente aquí lo que le hace la autoridad es, si existe cualquier otra forma en que tu patrimonio se incremente, que sea diferente a todos los capítulos detallados que hemos visto dentro del título de personas físicas, bueno, si es diferente, pero se incrementó tu patrimonio, pagarás impuesto y lo harás a través de este capítulo. El capítulo 10 de los requisitos de las deducciones son específicamente deducciones en el caso de ingresos con los requisitos de deducciones autorizadas, en el caso de arrendamiento de inmuebles o enajenación o adquisición de bienes. Estos requisitos que señala el artículo 147 son específicamente para estos capítulos. Y nos dice que no serán deducibles el ISR propio o a cargo de terceros, casas de habitación, comedores, aviones y embarcaciones. En ningún caso serán deducibles las inversiones o los pagos por el uso o goce temporal de automóviles, como les comento. Esto es específicamente para el caso de arrendamiento de inmuebles o enajenación o adquisición de bienes, a lo que se refiere como requisitos de las deducciones autorizadas en el capítulo 10. Los donativos y gastos de representación, sanciones, indemnizaciones o penas convencionales, los salarios, comisiones y honorarios pagados por quien concede el uso o goce temporal de bienes inmuebles en un año de calendario en el monto que excedan en su conjunto del 10% de los ingresos anuales obtenidos por conceder el uso o goce temporal de bienes inmuebles. Es importante, de acuerdo al artículo 148, no podemos pagar, ya sea por salario, por comisiones u honorarios, más del 10% del ingreso obtenido por el uso o goce temporal de bienes inmuebles. Y la fracción 7 dice: los intereses pagados por el contribuyente que correspondan a inversiones de las que no se estén derivando ingresos acumulables por los que se pueda efectuar esta deducción. Es decir, los intereses que paguemos prácticamente en los periodos en los que no estemos obteniendo ingresos por una inversión, no se va a considerar una deducción. En el caso de arrendamiento, ¿sí? Estamos en el entendido de que este capítulo se refiere a requisitos de las deducciones en caso de arrendamiento, enajenación o adquisición de bienes. Tampoco serán deducibles el IVA y el IEPS, las pérdidas por inversiones no deducibles, los gastos en inversiones no deducibles, pérdidas en operaciones financieras derivadas celebradas con partes relacionadas, consumos en bares o restaurantes, pagos por servicios aduaneros distintos de los honorarios. Y nos señala cuál será, el artículo 149, nos señala cuál será el porcentaje de deducción para inversiones, conocemos comúnmente como la depreciación fiscal: 5% para construcción, 10% para gasto de instalación, 30% para equipo de cómputo electrónico y 10% para equipo y bienes muebles tangibles, no comprendidos en las fracciones anteriores. Muy bien. Voy a dejarla hasta aquí para la próxima sesión seguir con lo que sería la declaración anual y en una sola sesión ver todo lo concerniente a declaración anual. Les agradezco que hayan estado en esta transmisión de la hora Anafinet. Muchas gracias a todos los que estuvieron presentes. Como siempre, le agradezco a nuestra buena amiga Santa, que esté a cargo de los controles durante esta hora Anafinet y durante todo el día y toda la semana en nuestra aula virtual. Muchas gracias Santa, muchas gracias a todos los que estuvieron pendientes de esta hora Anafinet. Espero haya sido de su interés. Y como les comento, la próxima semana veremos lo que es la declaración anual dentro de este seminario Impuesto a la Renta de Personas Físicas. Gracias a Silvia, la Ciudad de México, gracias a Celia,
Gracias a cada uno de los que estuvieron aquí presentes. Quedo a la orden y los invito, les extiendo la invitación para que se afilien a nuestra agrupación, para que aprovechen ahorita está el periodo de afiliaciones y reafiliaciones, donde se tienen convenios con empresas, para que además de todos los beneficios que ya tiene el ser socio de Anafinet, adicional a ello tengan descuentos con empresas con las cuales se tienen convenios de colaboración para que se incorporen y se afilien a nuestra asociación. Entonces, les extiendo la más cordial invitación. Estamos en el mejor periodo del año para realizar esta afiliación. Cualquier duda que tenga, pueden hacérsela llegar a Santa o pueden verlo con nuestra vocal de membresía, la contadora Angélica Mata. Algunos de ustedes la deben de conocer porque tiene un programa aquí dentro del aula virtual. Pueden acercarse a su representante estatal de Anafinet o su representante local, dependiendo del estado donde se encuentren, o con un servidor para cualquier duda que tengan para lograr su afiliación a nuestra agrupación. Muchísimas gracias y nos vemos el próximo martes en un programa más de la hora de Anafinet. Hasta luego.